Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrodinámica y seguridad eléctrica. Una persona debe tocar un cable de energía eléctrica para hacer una reparación sin interrumpir el servicio. ¿Qué precaución debe adoptar? A. Subirse a una plataforma aislante. B. Tomarse firmemente de un metal conectado al cable a tierra. C. Ambas cosas. Empecemos con una advertencia. Solo puede hacer este tipo de reparaciones, o sea, reparaciones eléctricas sin cortar la energía eléctrica, personal especializado, o sea, electricistas. Los accidentes eléctricos pueden tener consecuencias irreparables. Ahora, supongamos entonces que la persona de la que habla el enunciado está capacitada, es un electricista. Entonces, si lo ves actuar, vas a poder encontrar la respuesta a estas preguntas. Igualmente acá las vamos a discutir una por una. A. Subirse a una plataforma aislante. Esa es la correcta. Si el operario toca un cable en un punto con un potencial distinto de tierra, pero él mismo está aislado de tierra, entonces no le pasa nada, no le pasa absolutamente nada. El peligro de electrocución ocurre cuando la persona toca simultáneamente dos objetos de diferente potencial. Por ejemplo, un cable de 220 voltios y la tierra. Te aclaro que la tierra está siempre a 0 voltios. Si hay una diferencia, 220 es distinto de 0, en ese caso, él mismo se convierte en un cable de conducción, ya que la corriente solo viaja si posee un medio apropiado. Y si ese medio conecta dos puntos de distinto potencial, o sea, de distinto voltaje. Sin embargo, no basta con estar subido a una plataforma aislante. Aún así, hay que cuidarse de varios riesgos, y te los voy a mencionar. Riesgo 1. No existen los materiales aislantes de forma absoluta. Ningún aislante es 100% aislante siempre, forever. Siempre existe una diferencia de potencial para la cual un material que era aislante para potenciales menores se convierte en conductor para otros potenciales más altos. Más de una vez, los inexpertos reciben una patada mientras exploran un circuito con un destornillador de mango aislante. El mango aísla para diferencia de potencial de 300 o 500 voltios. Pero en un televisor, por ejemplo, hay sitios de alta tensión y al tocarlos con el mango, el destornillador deja de ser aislante. Lo mismo ocurre con las plataformas, si está subido a una plataforma aislante, como dice el enunciado. Pero se suma otro riesgo, regatones de goma, patas de madera, etc. Suelen ser aislantes para diferencias de 200 voltios, pero nada garantiza que en la madera no haya un clavo, o una fisura en la goma, o cualquier otra característica accidental que lo convierta en conductor. Riesgo 2. Aunque el operario esté aislado de la tierra con el piso, no está aislado de la tierra con el techo, o las paredes, o las cajas de luz embutidas, etc., que están todas conectadas a tierra. Entonces, recordá esto: tierra no es sinónimo de piso. Riesgo 3. En general, los cables de tensión no viajan solos, viajan de a pares o de a 3 o de a 4. Y los cables diferentes tienen diferentes tensiones,
o sea, diferentes potenciales. De modo que aunque el operario esté aislado de tierra, corre el riesgo de tocar accidentalmente dos cables de diferente potencial y electrocutarse. Riesgo 4. Sentirse seguro por estar aislado de la tierra y poder tocar cables de tensión sin riesgo genera una falsa sensación de seguridad que resulta peligrosa. No es infrecuente que una persona en ese estado de confianza y olvido del peligro le pida a otra que le alcance una tenaza o una pinza que dejó en la caja de herramientas. Cuando el inocente voluntarioso se la alcanza, como no está aislado a tierra, conecta a ambos entre dos potenciales distintos y se electrocutan los dos. Mal pronóstico. Si bien la respuesta correcta era la que te acabo de mencionar, subirse a la plataforma aislante, no tenés que olvidarte de estos 4 riesgos que acabo de mencionarte. Igualmente, vamos a discutir las 2 opciones restantes. Tomarse firmemente de un metal conectado a tierra. Suicidio cantado. Justamente, y por lo dicho antes, estás tocando 2 puntos, 2 objetos de diferente potencial. Y vos mismo te convertís en un cable de conducción, la corriente te va a atravesar y te va a doler. Y la última posibilidad, ambas cosas, o sea, subirse a una plataforma aislante y al mismo tiempo tomarse firmemente de un metal conectado a tierra. Bueno, ese es un suicidio, pero idiota. Y sin más que agregar para este ejercicio, espero que te haya interesado. Te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.